Bueno, bienvenidos a este 12º episodio de Meramente Ocio. En esta ocasión estamos con Álvaro y con un invitado muy especial, profesor Rubén Peretó, maestro y amigo también. Bueno, lo de maestro, amigo puede ser, maestro me parece a mí no mucho. En todo caso, profesor, déjalo un profesor para tener más realista. Bien. ¿Cómo anda, profesor? Muy bien, ¿Todo bien? muy bien, sí. Y además muy interesado por el tema que propusieron para charlar hoy. Sí. ¿Qué propuso usted? En realidad, sí, mitad y mitad, Sí. ¿no? Vos propusiste una película, me dijiste Claro. otra, me sugeriste otra que ya no ya pasó. Esta pasó hace más tiempo todavía, pero me Claro. parece que es más clásica que la otra. Entonces, por eso me ¿Cuál parece era? interesante. El festín de Babette. No, esa es la que vamos a hablar. Claro, esa es la que vamos a hablar. Ah, La ¿cuál otra. era la que no vamos a hablar? Sí, la Sociedad de La los Sociedad de los Poetas Poetas Muertos. Muertos. Esa Sí, hablaba no le muchísimo. gustó. Sí, Esa hablaba mucho, ya no, está. sí, todo el mundo habla. El Festín de Babette es menos conocida o conocida para un público quizá un poco más, no tan masivo, Sí. pero que igualmente tiene, tiene análisis o uno puede hacer sobre la película análisis tan interesantes como los de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Claro. Y tiene una calidad cinematográfica también. Muy buena porque Sí. el actor, Gabriel Axel, es un muy buen actor. Todas las películas de él, no sé si todas, yo he visto dos Director. o tres. El director, sino el director, que es un director danés, Gabriel Axel, que ya murió. Pero tiene películas que son interesantes. Tiene una versión de Hamlet de Shakespeare, que en película, que también es muy interesante. Y con esta película concretamente, con La fiesta de Babel, ganó un Oscar en 1987, Oscar a la mejor película extranjera. Así que realmente es una película muy bien hecha al estilo de las películas, no sé, no, está bien, él era danés, ¿no? Pero me recuerda un poco las películas de Bergman, que es sueco, pero Sí. ese tipo de cine, ¿no? Un cine más reflexivo, si querés decir, con muchos planos o espacios de silencio, con Planos planos largos, exactamente. Ese es el estilo, ¿no? Esa austeridad también. Sí, y en este caso concreto porque la austeridad Era parte de... claro, es parte de la historia, Claro. ¿no? La parte de la historia porque la trama de la película, repito el nombre, El festín de Babette o La fiesta de Babette, se desarrolla en Dinamarca, en la península de Jutlandia, que es una península, una zona muy agreste, de viento permanente y de mucha pobreza. Es una zona poera, no sé, Sí. ahora seguramente no, Dinamarca es un país rico, pero en Han su cambiado, momento, Sí, han cambiado un poco Claro. las cosas. siglo XIX, que es cuando se desarrolla esta historia, que digamos, entre paréntesis, la autora es Karen Blixen, la historia Sí, es una un libro novela. que se lleva, una novela que se lleva al cine. Karen Blixen es una autora danesa que tiene muchas, escribió bastante y otras de sus novelas también fueron llevadas al cine. Y para nosotros que estamos en el ámbito de la filosofía es interesante que fue justamente en Jutlandia donde el padre De de Kierkegaard. Kierkegaard pronunció esa maldición a Dios por la pobreza, porque era muy pobre y vivía en Jutlandia, y entonces deja Jutlandia, se va a Copenhague, y en Copenhague se hace millonario, y ahí nace Kierkegaard, pero a él siempre le va a quedar Claro, esa la gran... maldición del padre. Exacto, es decir, al padre mismo, Sí, y a Kierkegaard. y después a su hijo, porque de hecho el pobre hombre, si bien se hizo millonario, pero murió su mujer y todos sus hijos, que tuvo como 7, excepto Soren y su hermana. Entonces él siempre vio como un castigo de Dios por ese desafío que él había hecho a Dios, lo que le había pasado en la vida. Entonces esa situación de enorme dolor y arrepentimiento y
y casi la conciencia de saberse maldecido por Dios se la transmitió a Soren, sí, ¿no? Claro. Entonces Soren fue un hombre brillante, pero atribulado, ¿no? En lo personal, sí, la vida, sobre todo en su niñez o en su juventud, un hombre muy atribulado. Y bueno, todo el origen de esta tribulación que padece el pobre, que la Fue en hereda de este- su padre, fue en Jutlandia, sí, que es donde se desarrolla la historia de Babette, ¿no? Y Sí. donde la película está rodada. sí. Y también es interesante, todavía no tocamos a la película, pero lo que dice Castellani, creo que de Kierkegaard a Santo Tomás, que dice, como cuando empezó a estudiar a Kierkegaard, decía, no, pero este luterano, ¿qué me va a enseñar a mí? Esa tierra donde no tienen viñedos, donde nunca hay sol, todo es seco, es una tierra baldía. O sea, es como es el ambiente Ujú. y hasta, bueno, después lo vamos a ver, tal vez sacándolo un poco del ambiente natural, cómo era el ambiente, o sea, qué es el ambiente Sí. que se transpira en Sí, Jutlandia Claro. espiritualmente, digamos. digamos, en el siglo XIX, ahora debe ser algo distinto. Sí, Pero sí, a ese luteranismo estricto, duro. En algunos sitios, algunos comentadores ponen conservador. Yo no sé si era conservador. Claro. Era un luteranismo tomado al pie de la letra y con ese espíritu que a mí me da la impresión que está más cercano al calvinismo que al luteranismo, ¿no? Porque Sí. es muy seco, Sí. en el cual todo lo que tenía que ver con los sentidos o con la sensibilidad era mirado con muchísima sospecha y era necesario evitarlo, ¿no? Digo, a ver, no se recuerda esta caracterización, se las podría ubicar a un cuáquero, por ejemplo, también. sí, Ese espíritu muy típico del protestantismo y que contrasta tanto con la idea católica, ¿no? Claro. En la cual el mundo y todo lo sensible, que es lo del mundo, ha sido creado por Dios y porque ha sido creado por Dios es bueno. Es decir, que todo en su justo medio, digamos, usado virtuosamente, es bueno. sí. Y yo creo que la película, uno de las aproximaciones que uno puede tener a la película es justamente esa, ¿no? Es decir, ver el contraste entre una aldea muy pequeña, habitada por un pequeño grupo de daneses protestantes, el contraste que se produce con la llegada, y bueno, y el festín, claro, obviamente, de una francesa y es católica. Sí. Esa sería como entonces una primera lectura, digamos. Sí, La visión puritana de la vida o luterana, Ujú, pesimista respecto de los bienes materiales, la naturaleza humana ujú. también, Y todo lo que es sensible, todo lo que tiene que ver todo con lo la sensibilidad. sensible. Ujú. Con respecto a una visión católica, que sí, que digamos que porque reconoce en esos bienes sensibles, en este caso concreto de la película es la comida y la bebida, Sí. reconoce que son creados por Dios y que los sentidos también fueron creados por Dios y que el gozo o el placer de los sentidos fue creado por Dios, por lo tanto es bueno, siempre en su justo medio, pero es bueno. Y por lo tanto no tiene que, a no ser que haya elegido algún tipo de vida particularmente ascético, pienso un eremita, bueno, pero normalmente una persona no tiene por qué privarse de ese tipo de bienes. A ver, si quiere privarse se puede privar, pero la religión de ninguna manera exige la privación de ese tipo de bienes. Pero quizás sería interesante para los que están viendo este programa contarles un poquito de qué De la trata la trama. película, ¿no? Claro. Que bueno, consiste en un pueblo, ¿no? De este pequeño en Jutlandia, como decíamos, puritano o luterano. Sí, en realidad es Sí. que esto es, hay que tener presente también esto, un matiz. Sí, En ese pueblo viven dos mujeres, sí. Martina y Filipa, cuyo padre había fundado una especie de grupo religioso dentro del luteranismo. Quizás sería Sí. injusto extender a todo el luteranismo de la época. Claro, una secta. Era una especie de secta, digamos, sin que esto suene despectivo, pero una especie de secta luterana muy rigorista. Claro, pues el fundador era el padre de Era las el padre de protagonistas. ellas. Era el padre de ellas. Y como el pueblo muy chiquito, los seguidores eran todos los del pueblo y nada más. Es decir, Sí. era una Y se secta acababa ahí. local, Claro. digamos, que terminaba ahí. Sí. Y está bueno, también pensaba,
bueno, el libro de Ronald Knox, Enthusiasm, Ujú. que él habla de este entusiasmo en el mal sentido, o sea, fanatismo, como siempre tiene esos dejes heréticos, maniqueos, ir en contra de la carne, muy fuerte, y como esa ascesis innecesaria en ciertos momentos, en un desprecio. Sí, sí, claro, un desprecio. Y que muchas veces se termina volviendo en contra, ¿no? Eso Claro, lo resalta Ronald Knox en su libro, cuando va mostrando distintas desviaciones del cristianismo que terminan justamente por una acentuación de lo ascético, terminan en excesos, ¿no? Claro. Terminan en el otro lado. por ejemplo, Miguel Sí, de sí, Molino, sí. ¿no? Sí, Pero bueno, para seguir con la trama, estas protagonistas, que son las hijas del pastor, la película va contando cómo cada una va teniendo como sus pretendientes, porque parece que Ujú. eran muy hermosas, y entonces llega primero un francés, primero sí el general, que es un soldado. Es un soldado, pero es danés, no es francés. Está en claro. Francia, pero es danés. Ah, es Sí, danés. Es del Daniel. ejército de, sí, de la reina de Dinamarca, exacto. Ah, bien, bien. Pero que ha vivido en el círculo Sí, parisino. sí, Claro, que- justamente, ha vivido en París y por eso va a conocer Claro. luego a Babette. Claro. Pero él es Ujú. danés. Y se enamora de una de estas dos hermanas. Ujú. Pero no entendí muy bien el motivo, pero termina como viéndolo como un amor imposible. Dice, hay cosas imposibles en esta vida y vuelve a... Claro, él prefiere. O como que termina eligiendo, ¿no? Entre una vida... Tenía la opción de elegir una vida tranquila en ese pueblo, una vida como en el anonimato, y una vida de éxito, de fama, Ujú. y elige la segunda. Sí, pero es curioso porque la vida de este personaje se llama Lawrence. No. eh, Yo no sé hasta qué punto también el padre no permite Sí. o no alienta Sí. esta vida matrimonial, eventual vida matrimonial de una de sus hijas con este Lawrence. Entonces, es verdad que él prefiere una vida mundana y de hecho vive mucho tiempo en París, pero se dedica con devoción a servir a su país, a servir a la reina de Sí. Dinamarca. Y no tiene una vida, a ver, no es que se casa con otra persona, con otra mujer, es decir, es como que hace una vida de, bueno, este es mi gran amor, no lo pude concretar, y bueno, me hago una vida consagrada, digamos, a mi Entrega, profesión sí. militar, a donde me manden, ¿no? Sí, sí, de honor igual también, porque después como se ve las medallas, Sí, pero bueno, gusta, dar más sí, al final. sí. Y después llega el segundo pretendiente, que es Papin, Aquile Papin, que es un músico, cantante, un cantante de ópera, claro, un cantante. Y se enamora de la otra, de la hermana, que tenía una voz maravillosa. claro. Entonces él le comienza a enseñar un canto y ahí surge Claro. el amor. Y la quiere llevar a los grandes salones de París, a cantar, etcétera, por el mundo. Ujú. Pero ella misma se termina negando por ese... Por el padre, digamos, porque el padre... Pero parece también espontáneo de ella, Sí, no sé, por es su decir, educación, por su... El Sí. fanatismo tal vez del padre llevado a las hijas. Exacto, Sí. que por ahí inconscientemente ella se niega a eso porque, claro, no puede abandonar y la vida que le está proponiendo, una vida Sí. de éxito y fama de una cantante de ópera, ¿te imaginas para una persona, una chica Sí. de un pueblo y de ese tipo de forma de religioso, sí, de práctica religiosa? Claro, no funcionaba, no funcionaba. Le da como ese pavor de perderse por las cosas, claro, Ujú, de perder el alma ujú, por el éxito. Entonces también es rechazado este segundo Ujú. pretendiente. así es. Y muchos años después, cuando... Esto para los que no vayan a ver la película, porque si la van a ver no se spoileen la película. Pero muchos años después llega la cocinera de Papin, se las manda. No era propiamente la cocinera de papá, sino que era la cocinera. Del restaurante. Esto, a ver, esto lo vamos a spoilear, no lo digamos. No, spoilear porque los que ya están acá, Sí, si bueno, quieren que vean la peli spoileamos. antes. Eh, Si no, no podemos hablar de la película. Sí, sí, sí. sí, es verdad. No, porque Eh, cómo termina, vieron cómo... claro, Claro. está bien, lo spoileamos. Llega una mujer a este pueblo perdido con una carta de este Aquile Papin, donde le pide a Felipe y Martina que la reciban como empleada doméstica, digamos. Entonces a ella le resulta lo más extraño, dos mujeres solas, tan austeras, van a tener una empleada, pero bueno, se lo pide no sé, por la memoria de este amigo que habían tenido, la reciben y ella comienza a ayudarles en las tareas domésticas, limpiar y sobre todo cocinar.
que la cocina que tenían en este pueblo de Dinamarca era pescado hervido todos los días. O sea, no comían otra cosa, no solamente porque no había demasiada diversidad animal ni siquiera vegetal para tener una buena comida, tampoco eran ricos como para conseguírselas en otro lugar, pero además porque por su espíritu religioso les parecía lo mejor, lo más natural, tener este tipo de vida tan austera de comer pescado hervido todo el día. Entonces, Babette, que es justamente esta mujer francesa, comienza a hacerles comidas que son un poco mejores y comienza a ser amable con los vecinos Y con la gente que le da de comer, Claro, Sí, claro. sí. Sí, que sí. son medio los parias. Que los que están ahí viviendo en la calle, digamos, del pequeño pueblito. Claro. Y así pasan como 12 años, creo. Sí, Ah, sí, como mucho 15 años. mucho Sí. tiempo que pasa ella allí, anónima, esta mujer francesa Sí. que sirve a Filipa y Martina. Su padre ha muerto hace mucho y de pronto sucede algo. Sí, y antes, como que en ese transcurso, la peli insiste como que por donde pasa Babette es como que deja algo, ¿no? Claro, Te empieza a mostrar por las primeras risas que se ven en gente del pueblo, es porque Babette se lleva el vuelto, se aviva con algo, o hace un chiste. ujú. Sí, sí. O bueno, la comida que le lleva a los enfermos, es que los enfermos cuando Porque viene es la Babette, comida mucho más rica que la comida que están habituados ellos a comer. como que lo que toca ella, también porque bueno, era una cocinera, pero es como que por donde pasa va dejando como Ujú. cierta alegría, cierta... Va transformando el Sí. mundo que va atravesando. Claro. Sí, Exacto. Sí, 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 eso queda muy claro en la película, ¿no? Que, entre paréntesis, los críticos dicen que la película es mejor que el libro. Habitualmente se dice que las películas nunca llegan a la altura del Sí, libro. sí. En este caso, dicen que la película es mejor que el libro. Pero al libro. Yo el libro lo tengo, no lo he leído, debo reconocer. Ah, Pero la película es muy buena. sí. Y en un momento, Babette tiene la sorpresa de que ha ganado la lotería en Francia. Porque ella siempre jugaba un número, al mismo número, y cuando se va a Dinamarca le deja el dinero que tenía a un amigo para que le siga jugando todos los años ese número. Y gana la lotería, que es una suma millonaria. Entonces, Pero claro, no ganaba 12.000 francos, sí, bueno, pero su papá no era millonario. pero era una comida en el restaurante. Eso no lo recuerdo, ¿sí? Sí, sí. Era lo que valía, lo Una costaba comida. una comida en el restaurante Para 12 personas. para 12 personas. Ah, Claro. mira, ese detalle no se me había pasado, me había olvidado. Entonces, claro, las hermanas dicen, bueno, esta mujer con este dinero que ganó nos va a dejar y se va a ir y todo Claro. el mundo está preocupado, porque, no sé si preocupados, pero entristecidos porque en definitiva esta mujer se va a ir. Pero ella decide, como se acercaba los 100 años del nacimiento de su padre, hacer una fiesta para celebrar ese aniversario. Con lo cual a ella le pareció a las mujeres y a los demás habitantes del pueblo un disparate hacer una fiesta, una comida, Sí, para celebrar a alguien que justamente rechazaba todos los elementales. Sí. Pero ella insiste, ¿no? Sí. De que quiere hacerla. O sea, la fiesta la proponen las mismas hijas, ¿no? Sí, pero es que ella... Pero iban a hacer un té, Claro, un cafecito y cada uno sí, su claro, claro. Claro, un copetinho. ¿no? Un copetinho. Y ella propone hacer un En banquete. el mejor de los casos. Una cena francesa, le Exacto. proponen. Ya dicen, ¿qué será eso? Bueno, Exacto. ahí verá. De ahí comienzan a ver no solamente ella, sino todo el pueblo, que en los barcos comienzan a desembarcar codornices vivas, una tortuga, hielo, botellas de vino, de buen vino, y es muy interesante la escena cuando van los portadores, digamos, cargando con todos estos alimentos que han llegado, y animales que han llegado en el barco, y toda la gente nos mira pasar como entre asombrados y asustados por lo que puede llegar Claro, a suceder. Es sí, decir, sí. ¿qué es lo que va a hacer esta Babette con toda esta enorme cantidad de comida y de manjares que acá jamás se vieron y que están casi identificados con una situación pecaminosa, ¿no? Claro, porque como al acuerdo que llegan es, bueno, vamos a comer, pero no vamos a decir que nos gusta la comida ni nada, nos quedamos callados. Ni nada, y ni siquiera sonreír, simplemente como si estuvieran tomando un café. No apreciar, no disfrutar. no disfrutar de la comida, porque el disfrute ya está mirado sospechosamente. Sí. Y acá quería tal vez traer algo a colación porque
Bueno, la película se llama La fiesta de Babette. Ujú. Y hay una fiesta. O sea, como que la película va mostrando, si se quiere, la llanura de los días cotidianos y la fiesta. ¿Y qué razón de ser tiene la fiesta? O sea, creo que ahí podría haber un análisis. Sí, es uno de los niveles de análisis, yo creo que es ese, que uno de los tantos que lo ha tratado es Piper, que vos sabés mejor que yo que es lo que dice Sí, no sé, Piper. No, no, pero tal Termina vez la película. ahora seguir con la trama, Sí, pero no sé qué. A mí me llamó la atención eso, la fiesta, el salir y sí. por qué festejamos Ujú. y salir de eso, de la cotidianidad. Claro, Porque al final es una religión rara, porque es para llegar a un festín interminable, pero no, pero están mal los festines. Entonces, Claro. ¿qué? sí, es verdad, porque el cristianismo supone que la vida en el cielo será un festín interminable. Claro, Ahora, yo no sé cómo sería la concepción de cielo, digamos, de vida eterna que tendrían estas personas, ¿no? Porque justamente si tenían este rechazo tan marcado a la sensibilidad, Sí, sería difícil, ¿no? claro, no verían el mundo material como reflejo de eso. Exacto, O sea, no lo verían como algo, ¿no? Como una continuidad del cielo exacto. de esta vida. Ujú. Entonces no. Sí, como algo, bueno, nos meteríamos en un tema complicado, pero Mm. algo tan espiritualizado el cielo, que exactamente es espiritual. San Pablo dice que nuestros cuerpos mortales se convertirán en cuerpos espirituales. Es verdad, pero eso no significa que haya una destrucción o un desprecio de la no, creación Claro. sensible, ¿no? y cuando Cristo resucita les pide pescado, Exacto, comen. comen. Entonces, Y él dice, eh, San Juan Bautista no bebía y no comía y le decían que era loco y yo a mí que como y bebo me dicen que soy un borracho. Entonces, ¿en qué quedamos? Pero ese punto sobre tal vez ese rechazo a la sensibilidad, sería algo interesante de charlar. sí, yo creo que es uno de los puntos, sobre todo porque, a ver, es una película que admite muchos niveles de análisis, muchas capas de análisis, todas son legítimas y todas uno puede sacar algo interesante. Una, una primera capa más superficial que es lo gastronómico, y ver la película simplemente como una cuestión de gastronomía. Sí, que dicen que Sí, es muy buena Claro, que realmente. realmente ese tipo está muy bien. Está bien informada Sí, astronómicamente. sí, 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 está bien hecha. Pero hay otros niveles de análisis, ¿no? Sí, Porque justamente en esto, y para terminar de contar la trama, claro. cuando Babette hace verdaderamente un festín, sí. ¿sí? En el cual comienzan con una sopa de tortuga. Recuerdo la escena de una señora muy mayor con un rodete muy seria, adusta, que cuando toma la sopa dice, como diciendo, no puede haber algo tan rico. Sí, sí, Le sí. pone una cara muy buena actriz, ¿no? Como y claro, pero todos mantienen la promesa los 11 que están sentados, mantienen la promesa de no hablar. Pero llega invitado Lawrence, que ya es un hombre mayor, grande que es. Y él no sabe de esa promesa que habían hecho, de ese trato que habían hecho. Entonces, cuando comienza a comer y comienza a tomar, queda maravillado y él comienza a comentar lo rico que es. Pero estas cosas, ¿cómo puede ser que estemos comiendo esto? Que es una cosa. Entonces, los otros, hay incluso un personaje que pareciera que es un hombre que tiene un poco, con un nivel de madurez, digamos, inferior a lo normal, pobre. Y claro, él lo festeja realmente. Y cuando llega el plato principal se llama codornices en sarcófago. Y claro, lo come este hombre y dice, pero estos son codornices en sarcófago, esto solamente se come en el Gran Hotel de París, un poco así Sí, que se llamaba. Y era el plato creado y hecho por la mejor cocinera de toda Francia, que se llamaba Babette. No sé. Y resulta que justamente era la Babette que había estado acompañando y sirviendo, digamos, a estas hermanas durante tanto tiempo. Ellos jamás esperaban que hubiesen tenido
como mucama, podemos decir, Ah, a la mejor chef sí. de París, la chef más celebrada de París. Entonces, esta es la trama, me parece. No sé si me Sí, queda alguna sí. cosa Está el detalle. tema de Lawrence, que él cuando vuelve con una intención, porque él dice, bueno, a ver si la elección que tomé Ujú, fue la correcta. Entonces va a averiguar eso, a averiguar si hizo bien en elegir esa vida de honores y de vanidades, si entrega. querés. Sí, claro, bueno, porque él dice, habla frente al espejo y dice, vanidad de vanidades, en Ujú, el fondo es sí. eso. Y entonces va a ver qué pasa en ese pueblo. Y se encuentra con esto, Ujú, con una cena de París, pero en el pueblo. ujú, ujú. Como que se juntan las Las dos dos cosas. vidas Ujú. que él había... Mira, es otra Sí, Sí, interpretación sí, sí, interesante. está esa... Como que llega finalmente, encuentra la síntesis de lo que, Claro. de lo que él había deseado siempre. Siempre, De claro, hecho, el sí. brindis, él dice, la misericordia y la verdad se han encontrado. Ujú, ujú. Que es un poco como el salmo, ¿no? La Exacto. justicia y la verdad se Ujú, encontrarán. ujú. Eh, dice, lo que rechazamos con una mano, la gracia nos lo da con la otra. O sea, nosotros creemos que elegimos una parte de la gracia, pero lo que rechazamos nos termina siendo dado en abundancia. Por Bueno, otro lado, Sí. sí, 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 está sí. como ese morir para vivir o... Y bueno, y la promesa del Evangelio, ¿no? De Claro, Jesucristo, de del que ciento por uno. el ciento por uno. Claro, el que Exactamente. renuncia a esto obtendrá Sí, el sí. ciento por uno, ¿no? Y eso se ve claro aquí, ¿no? Hay otro nivel de análisis muy interesante, y si ustedes quieren hasta medio borgiano, podemos decir, ¿no? En el sentido de que uno puede ver cómo hay una trama secreta, ¿no? Lo que decía Borges, de que detrás de este mundo hay algunos dioses, o un dios, o un demiurgo, que mueve los hilos de una trama secreta que hace que unos hombres se encuentren con otros y a partir de esos encuentros se produzcan transformaciones. Y esas transformaciones realmente son una especie de epifanías, ¿no? Sí. Entonces acá se dan transformaciones. ¿Sí? Estas tramas secretas, estos laberintos que uno no sabe, que están absolutamente fuera del control del ser humano y que uno puede decir como cristiano están controlados sí por la providencia, hace que por ejemplo se haya encontrado Aquile Papin con Filipa, de la cual se enamora, y después es a través justamente de eso que llega Babet, y que Babet, la presencia de Babet produce una epifanía, digamos una Sí. revelación al pueblo, Ujú. es decir, que queda transformado por esa presencia. Pero esa presencia fue posible gracias a todos estos encuentros que en apariencia son fortuitos, Claro, sí. pero que en realidad, a ver, según la providencia para un cristiano, para Borges, según El los demiurgo. hilos que está tejiendo, que está manejando por detrás algún dios o algún demiurgo, han sido posibles por eso. Es decir, Claro. no es, no es por casualidad, sino que no son casualidades. Entonces, este nivel de análisis es interesante porque señala la importancia que tiene una persona, que es una persona normal, estamos hablando de Babet, una cocinera muy buena, una cocinera, que es capaz de transformar Sí, un pueblo. Por cuestiones tan sencillas como hacer una comida, o tan sencillas, si ustedes quieren, antes de la comida, lo que decía recién Agustín, Sonreír, hacer sonreír, Sí. o llevarle la comida, o cocinar un poquito mejor el pescado. Lo que pasa también que Babet, insiste la peli en esto, me parece, es un artista. Ujú. O sea, no es una criada, es un artista. Claro. Y por eso, así como le dijo Papin en la carta a su amada que iba a... Qué bien la van a pasar los ángeles escuchándote cantar. Sí. Ella se lo dice a Babet, Ujú. qué feliz harás a los ángeles. Y el Lawrence en la cena dice, la que hacía esta comida, hablando de esa cocinera que no saben quién es, y Que- Babet, sí. Ujú. lograba que los asuntos materiales o las cosas, los bienes materiales, influyeran sobre los bienes espirituales Ujú. y que una cena se convirtiera en un asunto amoroso. Ujú. Entonces es como que
el artista ahí tiene esto que decías de capacidad de Se transformar. transforman, sí. Sí, Es verdad, es decir, hay una transformación, puedo decir, el artista de la comida, de la gastronomía, con su gastronomía Claro, el tiene artista- ese poder de transformar como el pintor o como el músico, Claro, como Sí. el escritor, o como el lector. como esa purificación Sí. que ejerce el arte, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, sí. Pero acá a través de una comida, ¿no? Ujú. y, sí, y es interesante porque siempre como los sentidos más espirituales son la vista y el oído. Porque la comida, viste, siempre Sí. nosotros filósofos no Claro, comer es algo más grosero. Sí, Claro. Sí. pero es interesante, me trajo a colación una cita de Simone Weil, gigante, Ya sé por qué. que la desdicha del hombre es que comer y ver están separados. Ujú. O sea que el gustad y ved cuán bueno es el Señor, bueno, están separados, gustamos y después vemos. La dicha del hombre es gustar y ver. Y es interesante lo que decían de Lorenz en la fiesta, porque ya él vive en un círculo de vanidad, de fiesta, va todo el tiempo a fiesta, cócteles, bla, bla, bla. Pero allí donde encuentra el verdadero festín, la verdadera fiesta, es en el pueblito horrible, Claro. Exacto, sí. es en la caridad donde encuentra la verdadera fiesta. Ya que en el tumulto de la vida, esa de vanidades, no está la fiesta verdadera. Pero al mismo tiempo no está mal la comida. Y es lo que decías, ¿cómo era la caridad y la misericordia? Sí, la misericordia y la verdad, creo que dice. No me acuerdo la. Sí, pero el tema de la calidad yo creo que está Sí. muy presente si vamos a otro nivel de análisis mucho más teológico, Sí, y es que justamente la figura de Babet es una figura de Cristo. Sí, ¿Por qué? Porque justamente la caridad, ella entrega todo lo que tiene para revelar justamente Sí. permitir la revelación o la epifanía de los demás. sí, Y eso, una imagen de Cristo, ¿no? Que entrega todo, incluso su propia vida, Él entrega todos sus bienes. sí. Y se los entrega a 12, porque los comensales son 12, el mismo Es número verdad. Sí, de los apóstoles, ¿no? Sí, Incluso uno puede ver, pues yo les señalaba esa escena donde están Llegando los animales, las codornices vivas que van a ser muertas para poder ser comidas, y Babet las mira con enorme cariño, como diciendo, ustedes, su carne, así como el grano de trigo, si no muere, no da fruto, Sí. bueno, ustedes van a dar fruto, que va a ser la posibilidad de que a través de su muerte, y no en vano me parece a mí, el plato principal se llama codornices en sarcófago, que el sarcófago es una imagen de muerte, sí, es a partir de la muerte de estas codornices que se va a producir esta, entre comillas, redención sí, de este grupo de 12 personas que quizá de un modo tolkieniano son capaces o newmaniano, son capaces de atravesar o de vislumbrar a través del mundo material el mundo espiritual. sí, como eso, la palabra epifanía, Y Epifanía. que todo es epifanía. Y es interesante porque justamente en la fiesta siempre está ese elemento de gasto, de dilapidación, de sacrificio. O sea, si pensamos las fiestas, nos vamos a la antigüedad, el sábado, que Cicerón se reía de los judíos porque, claro, estaban un día sin hacer nada y además gastaban lo que hacían. Claro, está ese elemento de dar todo y eso comerlo, y es como un entregarse de cierta manera, porque Babet se termina entregando a ella de nuevo cuando se podría... Se podría haber vuelto a Francia porque, esto no lo dijimos, ella huye de Francia por la guerra claro. franco-prusiana de 1870. Entonces, las consecuencias de la guerra y todo lo que ella había sufrido ya pasaron. Entonces, Sí. habían pasado 12 años, ya podría haber vuelto perfectamente a Francia, que estaba en otra situación política. Sí, Y sin embargo, prefiere entregarse. sí, Y supongo que la película no lo dice, pero supongo que habrá seguido viviendo en ese lugar Sí, sí. tan distinto de París, ¿no? Almeida con esto que decías como la lectura teológica, intencional o no, Sí, por no parte sé del si no sé. director sí, o por parte de la autora Ujú. del libro, no sé. Ujú. Ella es enviada, ¿no? Es enviada por papel. Y cuando le dicen no,
no te podemos pagar, no te quedes, se desespera, se larga a llorar y dice, no, pero yo quiero cumplir la voluntad Claro. de Correa. Él me ha enviado y yo Sí. quiero servirlas a ustedes, yo me entrego a ustedes. Sí. Sí. O sea, una entrega total por la voluntad de decir que la ha De enviado. alguien del que lo envió. Claro, y que lo ve como Que la envió. Claro. Quiero servir a los amigos del señor Correa. Ujú. Era como lo último que... Sí, sí, sí. Sí. Y también perdón, estoy Sí, con sí, la sí. fiesta, festín, vamos. No, todo es el que tiempo. interesante. Es interesante. Tu perspectiva. Pero justamente el rol que juega la caridad ahí porque también si se quiere ver así teológicamente ahí está el rito, la fiesta, pues justamente todo este hacer la comida, no es un hacer la comida, no es que pongo un par de milanesas en el horno y listo, sino que hay un arte, hay un rito en cómo se hace la comida y cómo, hasta mismo cuando van comiendo, cómo se come, que el Lorenz como que agarra y toma la sopa, hay ciertas maneras de hacerlo. O sea que todo está Pautado. pautado, sí, de cierta manera, es como ritualizado. Sí. Ujú, ujú. Si ahora lleva este vino, ahora servile Ajá. al general en esta copa, le van Sí. indicando al chico toda la... Claro, el rito y relacionado con esto, esta fiesta de Babet, pero la fiesta en general, en el sentido clásico de fiesta, por supuesto, tiene o permite una interpretación o una aproximación sacramental. La fiesta como sacramento, Sí, que no necesariamente es el sacramento de la Eucaristía, que también es Sí. el banquete de la Eucaristía. Sí, tradicionalmente es así. sí, Pero la fiesta, hasta en el sentido pagano, tiene un aspecto ritual, como decía Álvaro, y ese aspecto ritual tiene algo también de sacramento, ¿no? sí, De sacramento en tanto que hacer Reúne. sagrado algo que es profano, pero que ese ser sagrado no es simplemente un capricho, sino que ese ser sagrado produce un efecto en Sí. aquellos, digamos, es eficaz. sí, sí, Esa tiene, sacralización de algo tan rutinario como puede ser una comida. claro. Y entonces es como, porque si se quiere ver así, este luteranismo tan feroz, calvinista, bueno, pongámosle el mote que queramos, es como una despaganización del cristianismo, en el mal sentido. O sea, un sacar todo lo del mundo y que quede el espíritu nomás. Sí, una especie de descarnalización del Sí. cristianismo. Sí, desritualización. Desritualización, Sí, claro. sacamos la fiesta, Y queda solamente una cuestión Sí. de lo que hacían ellos, ¿no? Sus ritos eran cantar himnos y leer hacer una lectura Claro. bíblica, ¿no? Que hay como una religiosidad como desnuda. como- Desnuda. sí, Que- veían y no comían. Sí. Claro. Claro. Que Chesterton alguna vez en Herejes habla de esta como una pretensión de sencillez por pensamiento alto. O sea, dice, creer que la sencillez en la materialidad, o sea, el simplificar, el despojarse de los bienes materiales y de los ritos y de la fiesta, que está un poco también en el romanticismo y en el luteranismo, por un pensamiento elevado dice, no, en realidad debería ser al revés. El pensamiento tiene que ser sencillo, o sea, el corazón debe ser sencillo. Y la fiesta, todo esto del exceso es lo mejor que hay. O sea, externamente tenemos que usar de los bienes sin ninguna prudencia, pero que el corazón se mantenga, eso es lo importante. Sí. Sí. Como que se da vuelta esa... Que lo que estás diciendo me recuerda una conversación que tuve hace muchos años con un amigo en Roma, que Roma es la explosión del barroco, ¿no? Y yo prácticamente no me gusta el estilo barroco, sí, prefiero un estilo no sé, el gótico, el románico todavía más. Y este amigo me decía, que es un amigo mucho más sabio que yo, él decía, sí, es verdad todo eso, yo estoy de acuerdo, me decía, pero hay que ver en el barroco, un poco lo que estaba diciendo Agustín, la exuberancia de la vida. Claro, Y que justamente el barroco se da en un momento, después del protestantismo, claro. es digamos, es como una reacción artística del catolicismo frente a esa negación de lo sensible y frente a esa austeridad extrema,
Decía justamente el barroco, más allá de la impresión que a mí me puede causar, que Timor Vacui. sí, sí, eso, y que si uno lo ve, recién Agustín mencionaba el romanticismo, justamente el romanticismo es como un regreso romántico a la Edad Media, Sí, es muy romántico por supuesto, pero el barroco tiene, a ver, conceptualmente yo entiendo de que efectivamente sea una respuesta artística de la Iglesia Católica frente al rigorismo que comienza sí, a imponerse. No es exclusivamente esto, ¿no? Porque obviamente en el barroco también influye toda la cuestión del Renacimiento, el retorno sí, a la cultura clásica, etc. Sí, hay muchos factores. Pero un factor también es este, ¿no? Es como una reacción católica frente a esta religión del despojo que era que es propia del protestantismo, ¿no? sí. Entonces, conceptualmente yo lo entiendo, sensiblemente el barroco no me gusta. A ver, no es que no me guste, prefiero mucho más otro estilo y sí que me causa tristeza o bronca, y bronca, que justamente en toda la época, siglo XVI, XVIII, se hayan arruinado las iglesias Tradicionales. tradicionales, góticas, románicas o paleocristianas incluso, barroquizándolas, ¿no? Que esto Sí. se ve en toda Europa, ¿no? No solamente en Roma. Pero es importante, también creo que es algo que rescata la película y que bueno, rescatando, aunque no sea muy partidario del barroco, esto de ver, juzgar todo y quedaros con lo bueno. Ya está, porque el juicio común del pueblito no era ese, era no, esto es malo. No, en todo tenemos que quedarnos, o sea, no hay dialéctica, no hay bueno, como decía alguien en algún lugar en internet, que no hay bandos, sino hay bandas que no están con el bando, o sea, que se creen reveladas. Todos estamos, todo es epifanía, al fin y al cabo. No sé, tal vez. Sí, no, y seguramente, yo creo, además me parece que es la actitud sana, ¿no? Es decir, es malo, dice San Pablo, ¿no? Es como que ver todo lo que hay y quedarse con Sí, lo bueno. Claro. Y es lo que han hecho, a ver, todo a nivel teológico me refiero. Los autores cristianos, pienso, por claro. ejemplo, Orígenes, bueno, Clemente de Alejandría, de todos los autores iban sacando lo que les parecía interesante. Y es lo que hace Santo Tomás, que después de San Agustín, el autor que más cita es un autor pagano, Aristóteles. Sí, Y toma, y cita, y utiliza, y saca lo bueno que tenía Averroes, o que tenía Avicena, que eran musulmanes, o que tenía Maimónides, que era judío. Es decir, que no es que se queda en una actitud para decir, este no comulga conmigo en mi sí. religión, por lo tanto lo rechazo totalmente. No, ver y aprovechar lo bueno, las Sí. semillas de verdad, los La semilla Semina verbi, Verbi. que hay en todo, ¿no? Entonces el barroco, a ver, yo no hago una crítica brutal al barroco, en absoluto, al contrario, estoy rescatando lo bueno que tiene el barroco, pero bueno, sensiblemente no puede gustarle más o menos. Sí, y también esto ya lo estoy llevando a un plano A totalmente, ver, pero que en la cosmovisión, pongámosle esa palabra cristiana, no es no hay dos principios, es un principio nomás. Entonces que no hay un contrario a, ujú. todo es bondad. Hasta lo malo lo tiene de malo porque, y existe porque tiene alguna bondad. El solo hecho de existir ya implica Una de bondad. que tiene al menos Una bondad. Y justamente en la providencia está eso también, que no hay no hay un principio malo que viene a destruirme y me está haciendo, jugando los hilos para, bueno, como el destino, si se quiere, para los griegos, como bueno, te vas a morir y no hay mucho que hacerle. Claro. Sino que hasta en todos esos movimientos fortuitos que uno cree, está una mano que ha hecho todo y que no necesita de nada, que está todo el tiempo jugando a favor, el dueño del tablero, como Claro. decía alguien. el dueño del tablero, sí. Bueno, no sé si. No sé, simplemente me parece una recomendación de ver la película y, ¿no? Sí, estaría Después, bueno. se supone que Mucho mejor que ver el podcast. Eh, pero verla, no, que yo creo que justamente el podcast Sí. lo que tiene de bueno es que, eh,
podemos acercarle a aquellos a quienes vean la película niveles de análisis o posibilidades de aproximación a la película que a lo mejor una primera uno la ve rápidamente y se le pasan algunas cosas. Sin embargo, insisto, yo no sé si fue lo que la autora del libro Sí, quiso. o el director quisieron hacer, pero lo cierto es que le salió una película muy muy buena y que admite todos estos tipos de análisis y otros más que quizás nosotros nos estén pasando, ¿no? Sí. Y que, a ver, y más allá de que este tipo de análisis o de aproximaciones que nosotros estamos proponiendo, que son intelectuales y que son muy, muy propias de gente que se dedica al ocio de la filosofía, como nosotros, efectivamente yo creo que son este tipo de películas o de obras artísticas, si queremos considerarlo así, que tienen, a ver, tienen un efecto, o pueden llegar a tener un efecto en aquella persona que esté dispuesto a recibirlo, ¿no? Sí. Puede tener un efecto transformador en la persona. No voy a decir que se vaya a convertir ni que se vaya a dedicar a la gastronomía. Sí. No, quizás sí, puede, no eso, sino la transformación en cuanto a... la transformación en cuanto a la visión del mundo, ¿no? Es decir, comenzar a ver el mundo, quizás verlo desde otra perspectiva, comenzar a valorar otras cosas. Me parece que es una película que da esa posibilidad. Que, Sí. cada uno la podrá aprovechar o no, si le parece. Que está en YouTube. No es la mejor calidad. Está en YouTube, no de muy buena calidad, pero se puede ver gratuitamente en YouTube. Cuando se cumplió un aniversario, que no sé si fueron los 25 años o los 30 años de la película, se hizo una versión, creo que se llama remasterizada, que es muy buena, es decir, de muy buena calidad, porque me parece que vale la pena verla en buena calidad. Sí, la verdad. Entonces, sí, está disponible, digamos, es fácil de acceder a la película, ¿no? Un detalle también interesante es que ha sido elegida por varios jurados, digamos, como Sí. en las películas. En el listado de las 100 películas, Sí, algo así. en el listado de las. Cuando se cumplieron el centenario de la creación del cine, que fue hace varios años, estuvo incluida dentro de las 100 mejores películas jamás filmadas, ¿no? Wow. Sí, no sé, a mí, yo no soy un gran conocedor de cine, pero yo lo pondría, no al mismo nivel, es otra cosa, pero al tipo de películas, incluso como el cine ruso de Tarkovsky, por ejemplo, ¿no? Sí, tal vez más Ingmar Bergman. Sí, es más, ciertamente que es Sí. más Bergman, yo la veo, sí, ciertamente, como decía Sí. más atrás. Pero es más ese estilo. Pero ese estilo de cine que no es un cine, a ver, es un cine lento, no es un cine Sí. de acción, obviamente. Antifaretiano. No, claro, para nada faretiano. Un señor que ya te vamos a introducir. Sí, no lo conozco. ¿Cómo se llama este danés? Que también. Pero que Lars von Trier. No. No, más Ese es esta alemán, me onda. parece. Que hace la de. Esta película que es re kierkegaardiana, que hay uno que resucita. Ordet. Ordet. El director Dreyer. Karl Ordet. Dreyer, sí. Tiene de Dreyer estéticamente. Ujú, Sí, ujú, tiene ese estilo. Y también hasta Guiños a Kierkegaard. este fondo. Sí. También, sí. O sea, porque Te diría más Dreyer que Bresson, no sé. Ajá. O los dos, sí. bueno, se iba a acabar, pero yo vi varios guiños en el sentido de el hombre que deja a su amada Ujú. para irse, pero siempre conservando ese amor Ah. del lugar, bueno, que salió de ese lugar, justo Sí. el pueblo es el mismo, Ujú. Tiene los guiños, sí. es como una denuncia también a... Ujú. ah, Claro. ¿Elliot está ahí por algún motivo? ¿O... Elliot estaba ahí, pero Pero- no, porque está en el celular en español, así que no, solo bueno. para Bien. Quedó bien. para lavarlo. Para darlos y recomendar también la Sí. lectura de T.S. Eliot. Me pasa. Bueno, eso es todo. Muy bien. Ujú. Gracias por la invitación. No, Muchas gracias, gracias. profe. No. Así que bueno, ese es el fin del episodio. Y bueno, suscríbanse, compártanlo. Y a ver si ahora con la presencia del profesor. Claro, El aumentan canal- exponencialmente las Claro, suscripciones Sí, Las y estadísticas. los likes. porque nos pidió, bueno, Sí, regalías. royalties, claro, Sí. por supuesto.
Eso Así digo. que, bueno, nos estamos viendo en un próximo episodio. Muchísimas gracias por llegar hasta acá y hasta luego.